potencialidad de que el alumno los construya y no darlos por construidos. La construcción es un trabajo que inicia siendo social, pero el aprendizaje en sí es un trabajo individual, es el alumno. El maestro entonces utiliza los procesos intelectuales en el aprendizaje escolar y pone en marcha, valiéndose de instrumentos mediadores, el desarrollo total del alumno. Provoca incrementos cualitativos, que esa es la función básica del aprendizaje. Son cambios cualitativos y no cuantitativos. Nos interesa más la capacidad de cambio hacia la manera que la cantidad de conocimiento que a veces damos en el aula y que el alumno ni siquiera maneja. Así, el funcionamiento psicológico que requiere el aprendizaje tiene una interrelación entre las funciones psicológicas y las operaciones mentales que utiliza el alumno para poder entender y manejar los contenidos de aprendizaje. La escuela entonces se convierte en un contexto social en donde está toda la comunidad educativa trabajando para, y no los maestros en un lado, los alumnos por otro. Esa transmisión de sistemas de actividad de la cultura, que es la misión de la escuela, provoca conocimientos que son formas culturales ya constituidas en un proceso que no se realiza en sociedad. La construcción del conocimiento siempre ha sido social. El papel del profesor es ser mediador entre los contenidos del aprendizaje y la actividad constructiva para que lo asimile. La influencia educativa del profesor es promotora entonces del desarrollo. Cuando consigue llevar el aprendizaje al alumno a través de la zona de desarrollo próximo. Entonces, en esa zona, a partir de las estructuras cognitivas existentes, de lo que ya posee, no lo de que debería de saber, no de lo que desconoce, sino por poco que sea, se parte de lo que ya sabe el alumno, para entonces sí verdaderamente hablar de que hay un cambio cualitativo y la estructura cognitiva está más enriquecida, formando nuevas relaciones. Si hiciéramos una semblanza de nuestra última clase, nos daríamos cuenta que a medida que das, inclusive el mismo tema, cada vez que tratas en un grupo un tema, aparece con construcciones nuevas. Ese es el privilegio de la mente humana. Cada vez que ingresa en tu mente, en la del alumno, un dato nuevo, se provoca un cambio sustancial, siempre y cuando encuentre un arraigo en datos que ya están en la estructura cognitiva. Entonces, el aprendizaje significativo, desde la perspectiva abierta por Vygotsky, como nombraba antes, tiene sus raíces en esa actividad social que permite la creación de significados. El significado es una representación, una vuelta a poner en la mente aquello que estamos captando. Y ahora vamos a pensar, piensen en un coche. Si hubiera yo tenido una cámara fotográfica para ver qué era lo que pensaban ustedes ahora, encontraríamos una diversidad de concepciones de qué cosa es ese concepto de coche. Y a la vez, si se revisan, va a haber una diversidad en el mismo modelo de marcas, de modelos, de años, de colores, de capacidades. Entonces vemos que cada uno de nosotros va a representar. La representación no es la copia, como haría un niño pequeño un dibujo que vio en el pizarrón. La representación es una nueva presentación del contenido de aprendizaje, pero ya transformada en signos. ¿Pensaron eso del coche? Ninguno de ustedes tuvo absolutamente una fotografía en la mente. Tuvo una representación mental, una imagen completamente distinta a una fotografía. Entonces, el significado que es la representación de ese estímulo que está captando el chico es en ocasiones una situación, un suceso, el análisis de una institución,
se halla entre el pensamiento y la palabra. El pensamiento expresa y realiza la palabra. El producto del significado es el sentido. Y entre significado y sentido, que en ocasiones usamos indistintamente, sí hay una diferencia. El significado es simplemente no simplemente ya la elaboración de una nueva presentación de lo que estamos captando, oyendo, etc. El sentido es el producto del aprendizaje, del significado, pero tiene ya una condescendencia posterior. Encuentra en el sentido un juicio personal acerca de aquello. Y entonces en el sentido recobramos toda la parte de valores, toda la parte de valoración que podemos hacer del aprendizaje. Y en ocasiones damos contenidos sin sentido. Jamás llegamos a, con el alumno, caminar hacia cómo formar un juicio en donde él se atreva a valorar el conocimiento y salgamos de las posturas dogmáticas que las ciencias ocupan el lugar del dogma. La ciencia es revisión y la ciencia no es absoluta. La ciencia también, la fe, también tiene la capacidad de encontrar nuevas significaciones. Ahora bien, si decíamos que la significación era una representación, vamos a ver que para ese significado que estamos tratando de formar en el aula, lo que manejamos son símbolos. Pero el símbolo lo produce el alumno. El signo es construido, por ejemplo, nuestra lectura, la lectura que ustedes acaban de hacer, en lo que me están escuchando, en lo que hemos hablado, hemos usado signos lingüísticos que nos han permitido lograr manejar símbolos. El símbolo es la construcción individual del signo. El símbolo lo construye el alumno. El signo lo transmitimos, lo compartimos con el alumno. Está anteriormente construido y en el momento de la clase se vuelve a reproducir, pero no como copia, sino en una nueva producción de perspectivas respecto al conocimiento. Así el símbolo provoca la relación con otras realidades, con otros objetos, otras acciones, en que es posible que haya una representación nueva de aquello que ayer era distinto. En esta construcción está el poder de la inteligencia de operar con significados que son, vuelvo a repetir, una representación de lo que estamos manejando en el aula. Esta capacidad de operar con significados se presentan al alumno por medio de signos, pero esos signos en ocasiones no son percibidos ni construidos, porque al alumno no le hemos dado la capacidad de también entender signos y símbolos, se los hemos dado como algo acabado. Y la lengua, como la construcción de nuestra vida, de nuestra civilización, se construye a diario. Se da durante 10 años, a veces presumimos los maestros, yo hace 10 años doy así la clase. Maestro, me gustaría que cambiaras. No es posible que después de haber cruzado por tus aulas durante 10 años, tú no hayas encontrado nuevos significados, ni hayas llegado a descubrir nuevos significados. Tenemos la riqueza, el privilegio, los maestros, de el más enriquecido probablemente sea el maestro, cuando tiene la sensibilidad para crear y usar signos, para construir sus símbolos propios y ayudar a construir los símbolos en el alumno. El aprendizaje significativo importa más el proceso que el resultado. Y esta es una visión diferente en el aula. Me importa más que el alumno construya propuestas, hipótesis de un experimento que vaya al laboratorio a repetir única y exclusivamente lo que a mí me pareció que era lo mejor. ¿Por qué no salimos de esto? Vámonos a que él también tiene la capacidad de proponer algo, de probarlo, de revisarlo, de corregirlo. Va a llegar más lejos.